Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo habló de un hombre que tenía dos hijos. Dos hijos. Y aquí vamos a ver, en esta porción de la Biblia, vamos a ver el corazón de cada uno de los hijos. Y vamos a ver también cómo realmente Dios revela la intención del corazón. ¿En qué sentido? Bueno, cuando hablamos de Dios, hay personas que dicen, no, yo sí sigo a Dios, yo creo en Dios, pero en su corazón las cosas no están muy bien, ¿no? En cambio, hay otras personas que de todo corazón, de corazón sincero, siguen a Dios. Y eso se nota en sus actos. Ahora, puede ser que una persona que dice estar cerca del Padre, que dice estar cerca de Dios, de pronto se aleja de tal manera que se piensa que ya se perdió. ¿Puede ser eso? ¿Que una persona haga eso? ¿Que una persona se aleje de Dios y se piense de que ya está perdido? Sí puede ser. Pero vamos a ver en la Biblia cómo Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gracias a Dios por eso? De segundas oportunidades, de terceras oportunidades, porque Dios es un Dios de misericordia. Yo sé que el mundo y la religión, cualquiera que sea, nos muestra a un Dios, a un viejito allí de barba blanca que está sentado con un rayo en la mano, listo para tirarte ese rayo por la cabeza cuando te portas mal o cuando haces las cosas mal. Pero déjame decirte una cosa, el Dios de la Biblia es un Dios de amor, es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, es un Dios que te dice, vamos hijo, si se puede, cuentas conmigo, yo te ayudo, no temas. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablaba sobre esto? No temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y como todos los padres que tenemos hijos, hemos visto cómo nuestros hijos se caen cuando están aprendiendo a caminar y no por eso les damos de patadas en el piso, ni los regañamos, sino que los levantamos y le decimos, vamos hijo, vamos a empezar de nuevo. ¿Amén? Así es. Ese es nuestro Dios. Pero el ser humano no es así. Por eso hay un libro, no me acuerdo el autor, pero si lo puedes conseguir, vende tus zapatos y cómpralo. Se llama Misericordia y Gracia de Dios. Escucha, Misericordia y Gracia de Dios versus juzgar o versus lo que el hombre piensa. O sea, cómo Dios nos ve y cómo el hombre piensa. El hombre muchas veces está listo para señalar, para apuntar y para decir, no, pero es que tú hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste aquello, y no eres digno, no eres... Muchas cosas, el hombre. Pero ¿qué dice Dios? Yo te amé, yo te valoré, yo te perdoné y yo di mi vida por ti, dice el Señor. Porque a mis ojos, mira lo que dice Dios, porque a mis ojos, dice Dios, fuiste honorable. Wow, qué hermosa palabra, ¿no? Honorable. A pesar de lo que somos, fuiste honorable, ¿no? Y yo te amé, dice el Señor. El hombre quizás está listo para juzgarte, para señalarte, para decir toda clase de cosas que, a ver, vamos a ser sinceros, a veces las personas tienen razón en decir lo que dicen de nosotros. Vamos a ser honestos. Pero, como aquel hermano que hoy es un pastor, por cierto, este hermano decía, me contaba, que en una ocasión se encontró con una persona mala, pero mala con M mayúscula, ¿no? Y esa persona mala le decía, yo te conozco quién eres. Yo sé que tú hiciste esto y aquello y lo otro y lo otro y lo otro. Y que no eres digno de Dios. Y este hombre le dijo, tienes toda la razón. Yo he hecho esto, aquello y lo otro y lo otro. Ah, y te faltó
esto también, y le dijo otras cosas más que había hecho. Le dice, pero te olvidas de algo. La gracia de Dios, el amor de Dios, me ha recibido de nuevo y me ha perdonado, y aquí estoy en sus caminos. Gloria a Dios. Amén. Porque así es el Señor. Y esta historia de estos dos chicos, especialmente de uno de ellos, está en la Biblia registrada. Y fíjate lo que dice. Vamos a ver allí, los que tienen Biblia, en Lucas capítulo 15. Los que no, aquí se va a proyectar el pasaje, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, y vamos a ver allí desde el versículo 11 en adelante. Estaba el Señor hablando con discípulos y con algunas personas, había estado hablando de diferentes parábolas. ¿Qué era una parábola? Era algo supuesto que se podía aplicar a la vida. Y aquí va a hablar de esta historia. Dice que también dijo el Señor Jesús, un hombre tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. A ver, vamos a parar allí un momentito. El menor de los hijos le dijo a su papá, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué cosas podemos notar en estas palabras? Lo primero que podemos notar en estas palabras, de que este hijo mató a su papá antes de tiempo. Porque la herencia, si bien puede ser dada en vida, la mayoría de las veces se da y se reparte cuando el padre muere. El hijo no quiso esperar a que su papá muriera, lo mató antes y le pidió algo que... ¿Cuál es el error de lo que este chico dijo? ¿Quién lo puede decir aquí? Está en este versículo. ¿La parte que le correspondía? Pregunto, ¿es obligación de los papás darle algo a los hijos, sí o no? No, no. Si el padre quiere o si la madre quiere, le va a dar. Y si no quiere, simplemente no le va a dar nada. Pero este chico, en su orgullo, en su altanería, no le importó la situación del papá. Lo mató al papá antes de morir y le exigió algo que no le correspondía, pero a sus ojos le correspondía. Y hoy en día es lo mismo que pasa con personas que le reclaman a Dios y le dicen, Dios, ¿por qué no me bendices? No le piden, Señor, bendíceme, sino le exigen a Dios que los bendiga. ¿Por qué a aquel le va bien y a mí no? ¿Y sabes qué? Dios en su soberanía, ¿qué significa la palabra soberanía? Que puede hacer lo que se le da la gana. En una ocasión Jesús le dijo a los que estaban allí, lo estaban criticando. Y ¿por qué? Porque un hombre contrató unas personas y le dijo, te voy a pagar 1,000 pesos por el trabajo que hagas. Y fueron a trabajar a la mañana temprano, después llegaron unos como al mediodía y les dijo, pasen y les voy a pagar lo que sea justo. Y después llegaron unos casi terminando. Y le dijo, pasen y trabajen con lo que queda. Y a la hora de pagar, ¿no? A la hora de pagar, los que llegaron último pasaron y el hombre les dio 1,000 pesos. Entonces los que llegaron primero dijeron, no, pues si a esto les dio 1,000 pesos, a nosotros nos va a dar mucho más, porque nosotros llegamos tempranito. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que les dio 1,000 pesos a todos, a los que llegaron tarde, a los que llegaron al mediodía y a los que llegaron temprano. Y lo empezaron a criticar y dijeron, pero esto no es justo. Estos llegaron a última hora y nosotros que trabajamos todo el día, ¿nos diste 1,000 pesos igual que ellos? ¿Sabe qué les dijo Jesús?
Y el hombre les dijo, ¿qué? ¿Acaso yo no soy dueño de hacer lo que se me dé la gana con lo que es mío? Es mi dinero. Es mi dinero. ¿Ves? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dios bendice a todo aquel que Él quiere, al que quiere. Y si no lo bendice, Dios sabe por qué no lo bendice. Porque Él es soberano. Y nosotros no podemos decirle absolutamente nada, ni exigirle absolutamente nada. Tenemos que ser humildes y decir, Señor, como aquel leproso que se paró delante del Señor y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme, si quieres. ¿Y qué le dijo Jesús? Quiero, sé sano. Pero ¿sabes que en esa expresión, Señor, si quieres, ¿sabes lo que le estaba diciendo en el original de la Escritura? Le estaba diciendo, Señor, si quieres, me puedes sanar. Y si no quieres, está bien, Señor, conmigo. No hay problema. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios pidiendo algo? ¿Cuál es nuestra actitud cuando esperamos de Dios algo? ¿Exigimos porque me lo merezco? ¿Porque yo soy buena persona? ¿Porque no soy tan malo como aquel pillo? Dios no nos da ni nos bendice por eso. Dios nos da y nos bendice porque Él es bueno. ¿Viste lo que dice ahí la Biblia? ¿O tienes envidia de mí porque yo soy bueno? Y cuando tú seas bendecido por Dios, dale gracias porque Él te bendijo, porque Él es bueno. Él es bueno. Este muchacho ya tenía desde el vamos, tenía errado el concepto de la bondad de Dios, de la bondad del Padre. Dame lo que es mío porque me corresponde. Oh, no te correspondía nada. Nada. Es como aquel que va delante de Dios y le dice, Dios, bendíceme porque me lo merezco. ¿Cuánta gente va delante de Dios? Señor, yo me lo merezco, ayúdame. Me tienes que ayudar. Cuidado con eso. Porque Dios dice al soberbio, Dios lo resiste y lo mira de lejos. Escucha bien. Al soberbio Dios lo resiste y lo mira de lejos. Mas su oído está atento a las oraciones del humilde. Estoy entendido de que la palabra humilde ahí no significa pobre. No significa uno que no tiene ropa, que no tiene zapatos. No. Aquí estamos hablando de humildad de corazón. De estar diciendo, Señor, bendíceme si quieres. Y si no me quieres bendecir, está bien conmigo, Señor. Esa es la parte más difícil. Pero Dios espera que tengamos la actitud correcta. Este muchacho le dice, dame, Señor. La otra cosa que veo aquí en este versículo, vamos a volver al versículo 12 de Lucas 15, dice que él le exigió los bienes que le corresponde y vemos que el padre, ¿qué hizo el padre? ¿Ves? Aquí vemos también una mala actitud del papá. Porque el papá pudo haberle dicho, hijo, lo siento mucho, pero yo todavía no me muero. Y este dinero que tú me estás pidiendo, estos bienes que tú me estás pidiendo son míos, no son tuyos. Son míos. Y yo te los voy a dar cuando sea el tiempo. Él pudo haber dicho esto, pero no lo hizo. Esto habla de una debilidad emocional y de carácter de los padres. Cuando los padres no son capaces de ponerle límites a sus hijos. Cuando los papás le tienen miedo a sus hijos. Estamos viviendo en una época en que los papás le tienen miedo a sus hijos. Tienen miedo de decirle que no. Es que no sea que se vaya a ofender, es que no sea que se traume, porque el psicólogo me dijo que si va a tener el trauma del culpable y del... Y vemos cómo el padre, por no ponerle los límites a los hijos después sufren. Ustedes van a ver lo que va a sufrir este chiquito,
¿Sí me entiendes? Por causa que el papá o la mamá no tuvo el carácter suficiente para decirle, hijo, hija, eso no. Yo me acuerdo de mi amigo allí en el sur de Chile. Éramos un grupo como de 5 adolescentes. ¿Ves? Que nos juntábamos y, bueno, ¿para qué decir para qué nos juntábamos? Pero allí, este muchacho era hijo de uno de los hombres de más dinero de la ciudad, del sur de Chile. Y él, sus papás le dejaban hacer lo que se le diera la gana. Y recuerdo que un día sus papás ¿vieron esas combi Volkswagen que les llamaban utilitarias, que es larguitas así, redonditas adelante? ¿Sí se acuerdan? Del tiempo que lo usaban los hippies. Bueno, se compraron una y llegó nuevecita, ¿no? Importada de Alemania, porque no había en Chile. La trajeron y el hijo le decía, papá, déjame manejarla. Tenía 15 años el chiquito. Y el papá, no, hijo, no te la voy a prestar. Pero el hijo, como estaba acostumbrado a hacer lo que se le diera la gana, una noche, mi amigo, fue, sacó las llaves sin que sus papás se dieran cuenta, empujaron yo no estuve esa noche, gracias a Dios, pero el resto de mis amigos sí estuvieron y empujaron la combi, la sacaron del garage, la llevaron y lejos de la casa, allí la prendieron y empezaron a andar por toda la ciudad como a las 3, 4 de la mañana. 4 de la mañana. A ver, empezaron a caminar y andar. En una de esas vueltas, a exceso de velocidad, chocaron con otro auto y mataron a una persona. Yo me acuerdo haber visto cuando a este chico lo llevaban preso por haber matado a esa persona. No recuerdo cuántos años le dieron de condena. Solo por una mala decisión y solo porque los papás nunca le pusieron límites. Nunca le pusieron límites. ¿Ves? Y aquí vemos una situación similar. El papá de este chico no tuvo el carácter para decirle, no, olvídalo, no vas a esconder la llave, no sé. Tienes que aprender a decir que no a tus hijos y ponerle límites, porque si no, va a llegar un momento, claro, los papás le aguantamos todo a los hijos, ¿verdad? Pero ¿y la gente de afuera? Son los clásicos desadaptados que no los aguanta ni la novia, no los aguantan ni los amigos, no los aguanta la sociedad, no los aguantan en el trabajo, no les aguantan en la universidad o en la prepa, no los aguanta nadie porque ellos creen que todos tienen que actuar como sus papás, que les dejan hacer lo que se les da la gana. Dios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Es que yo lo amo y yo no quiero que sufras y lo disciplino. ¿Lo amas? ¿Sabes qué dice Dios? Mira lo que dice. Voy a pedir si Daniel me puede poner este versículo allí en Proverbios. Dice, el que aborrece a su hijo detiene la disciplina. ¿Qué? ¿Qué dice? Pero tú dices que lo amas. Sin embargo, Dios dice, ok, tú aborreces a tu hijo. Mira, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Lo aborreces, no lo amas. Mas el que lo ama, desde temprano, ¿qué cosa? ¿Le da con un palo en la cabeza? No, señor. Le tira ¿Vieron que las mamás antiguamente le tiraban con la plancha? Con lo que tuvieran en la mano le tiraban a los hijos. La chancla voladora aquí en México no es
no es algo muy, muy famoso. ¿Por qué? Porque así disciplinaban los papás, con la chancla, con la plancha, con lo que tuvieran en la mano. Eso no es disciplina, eso es quitarte el coraje. Porque la disciplina dice que es desde temprano. Pero fíjate la palabra que usa allí. ¿Cuál es? ¿Golpearlo? ¿Gritarle? ¿Insultarlo? ¿Quitarte el coraje? ¿Así dice? Dice corregirlo. Corregirlo es llevarlo de la mano, y cuando el hijo quiere ir camino al pozo, es de, no, hijo, no es por allá, es por acá. No, pero es que yo quiero ir para allá. Pues no, porque vas a caer al pozo y te vas a morir. Y aunque el hijo patalee y chille y todo eso, no lo dejes porque se va a morir. He estado yendo aquí a la cárcel de adolescentes aquí en Mérida a predicarles el evangelio a los chicos que están presos allí. Ahí estuvimos predicándole a un muchachito que salió en las noticias de Mérida, que habían secuestrado a su abuela. Secuestraron a la abuela y pedían un rescate. Y resulta que cuando los atraparon, el que había secuestrado a la abuela era su nieto. Era el nieto. Y ahí estaba preso. Pero él decía, mis padres nunca me pusieron límites. Nunca me dijeron que no, nunca me corrigieron. Y yo terminé haciendo cualquier barbaridad y se destruyó la vida. ¿Ves? Por eso dice el Señor, tú dices que amas a tu hijo, no detengas el castigo. ¿Pero qué es el castigo? No es, mira, escúchame. Esto es muy típico. Si estoy pisando callos, I'm sorry. ¿Ok? Pero es lo que la Biblia dice. Mira, no se trata de decirle, hijo, ve a ordenar tu cuarto. A los 10 minutos, hijo, ve a ordenar tu cuarto. A los 20 minutos, hijo, ve a ordenar tu cuarto. A la media hora, hijo, ve a ordenar tu cuarto. A la hora, hijo, y explota la casa. ¿Cuál es el error allí? A ver, razonen conmigo. ¿Cuál fue el error? Porque al final, claro que lo castiga, pero lo castiga con coraje. Se saca el coraje porque el hijo no le obedeció. Pero ¿cuál fue el problema allí? Exactamente, no corregirlo a tiempo. O sea, a la primera que le dices, tienes que ver que tu hijo lo haga. Porque la naturaleza humana no te va a obedecer. Tienes que ver que lo haga de inmediato. Y así lo vas criando con disciplina y con corrección. Y vas a hacer de ese hombre feliz. Una última cosa y termino con este punto. Las niñas que se crían sin límites. Es que es la luz de mis ojos y yo le dejo hacer lo que se le da la gana. Pobrecita de tu hija. Porque no te respeta a ti, no respeta a la mamá, mañana no va a respetar a su esposo, y son las mujeres que están destinadas a ser desechadas o destruida su vida. Porque no tuvieron límites, ni supieron lo que es el respeto. Cuando hemos tenido estudios sobre matrimonios, un día una hermana de aquí de la iglesia vino y me dijo, pastor, llevo 30 años casada y es la primera vez que entiendo cuál es mi rol como esposa. Porque nunca mis padres me enseñaron. Entonces estás condenando a la niña a ser una mujer infeliz. ¿Por qué? Porque cree que todo el mundo le tiene que aguantar lo que sea. Tienes que aprender a poner límites a tus hijos. ¿Ves?
y no ser consecuente con ellos, sino poner límites. Por amor. Por eso dice, si detienes el castigo a tu hijo, lo estás aborreciendo, no lo estás amando. Pero si lo amas, tienes que corregirlo desde chiquito, ponerle límites. Amén. Bueno, este padre no puso límites. ¿Y qué hizo? Pues le repartió los bienes. Y volviendo allí a Lucas, dice en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿Cómo se fue? Lejos, a una provincia apartada donde nadie lo conociera, donde nadie le tuviera que decir nada, donde nadie le tuviera que llamar la atención de nada. Fue, dice, a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. O sea, se dio la gran vida allí. Estoy seguro que tenía millones de amigos, porque cuando tenemos dinero y cuando todo está bien, ¿no? Y cuando todo está up, tenemos un montón de amigos y nos salen familiares por todos lados. Cuando está el que yo pago, no se preocupen, yo invito, tiene un montón de amigos ese hombre, ¿no? O esa mujer. Todos son amigos del yo pago. No se preocupen, yo pido la cuenta. Así era este hombre. Pero miren lo que pasó. Dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. A ver, pero tenías toda la lana del mundo y ahora te falta. Sí. ¿Cuántos personajes famosísimos aquí en México que fueron multimillonarios y hoy están viviendo en la calle porque todo lo malgastaron y todo lo perdieron? Y cuando llegó el hambre y la necesidad, no tenían. Dice, y comenzó a faltarle. Empezó a venir el día en que ya no desayunó porque no tenía para pagar el desayuno. No comió porque no tenía para la comida. No, mucho menos para pagar la renta. Así que andaban viviendo. Uno de los cantantes del grupo Los Ángeles Negros. ¿Cuántos han escuchado a Los Ángeles Negros? No se hagan, vamos. Ya sé que es un grupo antiguo, pero hasta el día de hoy siguen cantando. Claro que no son los mismos, pero uno de los cantantes de Los Ángeles Negros se gastó toda su fortuna en vicios, en viviendo perdidamente. ¿Y sabe dónde lo encontraron? Viviendo en una camioneta abandonada en las calles de Santiago de Chile. No, perdón, en México, en Ciudad de México. Ahí estaba, durmiendo entre perros y pulgas y trapos sucios. José, el gran José, ¿no terminó igual? Viviendo en un auto en la calle hasta que lo rescataron algunos de sus amigos, viviendo perdidamente. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, aquí esta es una palabra muy mexicana. ¿Cuál es esa palabra? Se arrimó. Aquí en México es una palabra que se usa mucho, estás viviendo de arrimado. Uno que va y le pide a sus familiares que le aguanten. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Cerdo. ¿Sabe ustedes que este hombre era judío? Para un judío, el cerdo es lo más desastroso. El animal más inmundo que hay es el cerdo. Dice, pero fíjate, era tan mala su situación, versículo 16, y deseaba llenar su vientre del alimento de los cerdos. Dice,
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabe qué significaba eso? Significaba que lo pusieron a cuidar los cerdos, pero le pusieron a alguien allí que no le permitiera comerse la comida de los cerdos. ¿Sí se va entendiendo el tema? Nadie le daba. Llegó un punto tan tremendo para este hombre que dice en el versículo 17, dice, y volviendo en sí. ¿Qué significaba esto en el versículo 17 de y volviendo en sí? ¿Sabe qué? Esta es una expresión que se usa para una persona que perdió la razón. Para una persona que se volvió loco. Y de pronto se da cuenta y vuelve en sí, reacciona. ¿Y qué dice cuando reacciona? ¿Cuántos jornaleros, o sea, los que trabajan por horas, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí, ¿qué? Perezco de hambre? O sea, ahí se acordó lo que tenía con el papá. Se acordó de lo que tenía antes de tener esa actitud orgullosa de dame mis bienes que me corresponden. Se acordó. Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Es que va a llegar un momento en que el ser humano llega a este punto. Y allí es donde tiene que tomar una decisión. O cambia o se muere. O cambia o se muere. Y dice aquí, en el versículo 18, lo primero que dijo fue, me levantaré. ¿Por qué me levantaré? Porque estaba en el subsuelo. Porque estaba totalmente destruido, totalmente arruinado su vida. Y dice, bueno, me voy a levantar. Pero aquí lo que me gusta es que no dice me levantaré y yo sí puedo, yo voy a salir de esto. ¿Verdad que mucha gente dice así? Yo sí puedo, yo me voy a salir de esta situación. No, dice me levantaré e iré a ¿quién? Iré a mi padre. Iré a mi padre. O sea, él estaba reconociendo que por sí mismo él no iba a poder cambiar a menos que el Padre lo ayudara. Y dice que me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, me equivoqué. ¿Así dice? Perdona mis errores. ¿Así dice? ¿Qué dice? Esa es la parte más difícil. Reconocer nuestro pecado. Este hombre no dijo, Señor, voy a ir allá y le voy a decir a mi papá, papá, perdona porque tuve un error. Ahí discúlpame, Señor. Discúlpame, papá. No. Él le pide perdón. Porque el pecado no necesita una disculpa. El pecado necesita perdón. Porque la única manera de perdonar es por medio de la sangre de Jesús, del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la única manera de limpiar ese pecado es con ese sacrificio, no con una disculpa. Y este hombre tuvo la actitud correcta. Dice, me levantaré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Qué distinto, ¿verdad? Qué distinto al principio. Dame los bienes que me corresponden, me lo merezco. Qué distinta actitud de hombres que van a Dios diciendo, me tienes que ayudar porque me lo merezco. A la actitud de decir, no soy digno de que me ayude, no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno de nada de lo que me puedas dar. Si quieres dármelo está bien y si no quieres, Señor, está bien. Una actitud de humildad. ¿Ves? Y dice en el versículo 20,
Me gusta esta expresión. Y levantándose, vino a su padre. ¿Por qué es importante este punto? Porque hay mucha gente que dice, cómo me gustaría cambiar mi vida. Cómo me gustaría ser como era antes. Cómo me gustaría ya no estar siendo un vicioso o malgastando mi dinero. Cómo me gustaría ser una persona diferente. Pero se quedan ahí. Y el diablo le dice, sí, claro. Sí, cómo no. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que mucha gente quiere cambiar, pero no cambia. Quiere ser diferente, pero no hace nada para ser diferente. Aquí este hombre se levantó y fue al padre, ¿ves? Él pensó, voy a ir con mi padre, y fue con su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. A ver, pastor, a ver. Vamos a analizar el punto. ¿Dónde estaba este hombre? ¿Dónde estaba? Estaba con los cerdos. Estaba cuidando cerdos. Yo sé lo que es eso, porque donde yo estudiaba, en el seminario donde yo estudiaba, a mí me tocaba cuidar los cerdos. No porque era hijo pródigo, sino porque ese era mi ministerio. Y yo tenía que llevar las sobras de las comidas de los alumnos, y teníamos diferentes ministerios, pero a mí me tocaba ese por un tiempo. Y yo tenía que llevarles la comida a los cerdos, vaciarla allí donde ellos estaban. Y ya me conocían. Cuando yo venía de lejos, los cerdos hacían fiesta. Ya me conocían. Y cuando yo tenía que voltear la comida donde ellos comían, me salpicaba todo. Y huelen feo. Bueno, este hombre venía, porque no dice aquí, y fue y se dio un baño y se puso perfume del más caro y fue con el papá para apantallarlo, ¿no? No, fue tal como estaba, oliendo a cerdos. Fue tal como estaba, así de sucio, así fue al Padre. A veces se quiere enseñar de que nosotros tenemos que ser buenos para acercarnos al Padre. ¿Sabes qué? Uno de mis mentores me decía, Patricio, no tienes que cambiar para venir a Dios. Lo voy a repetir. No tienes que cambiar para venir a Dios. Ven a Dios para cambiar. Y este hombre vino tal como estaba. Y el papá lo estaba esperando y seguramente que estaba mirando por ese camino polvoriento donde se fue el hijo a ver cuándo iba a regresar por ese mismo camino. De repente él vio una imagen de un muchacho que venía, pero no era como su hijo. Este era flaco, este venía apenas podía caminar, este venía todo andrajoso, ¿no? Y él dice que lo reconoció y el padre empezó a correr hacia el hijo. Y dice que lo abrazó y lo besó. Hermano querido, el original griego de esta expresión es: lo abrazó y lo llenó de besos. Lo llenó de besos. Allí donde estaba el popó de los cerdos, donde estaba la comida de los cerdos, donde olía mal, allí lo llenó de besos. ¿Y el hijo qué le dijo? En el siguiente versículo, dice en el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando le iba a decir, ponme como uno de tus jornaleros, mira lo que dice el versículo 22. Y este hombre le tapó la boca y le dice a sus siervos, le dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Ves que es el Padre el que hace el cambio? ¿Ves que es el Padre el que quita las ropas sucias y malolientes? El que te da un baño, el que te hace digno, el que te da honor. Es el Padre. Mira lo que dice el versículo 23.
y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque eso es lo que va a pasar cuando el pecador viene a la presencia del Padre, arrepentido. Dios hace fiesta. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. ¿Ves? ¿Ves que Dios es un Dios de oportunidades? ¿Ves que Dios nos recibe tal como vamos? El Padre no juzgó, le dice, mira nomás en las fachas que vienes, mira nomás, hueles apestoso. Lo abrazó y lo llenó de besos. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Y que vayamos y lleguemos a Él tal como estamos. Con todo nuestro pecado, con todas nuestras faltas, con todo nuestro mal olor espiritual. Porque Él nos ama y nos va a recibir. Y lo demostró cuando vino a la cruz y dio su vida por nosotros. Amén. Dio su sangre para poder limpiarnos de toda esa maldad, de todo ese pecado. Y nos ofrece vida eterna cuando fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él nos ofrece una nueva vida con Él. De regocijo, de alegría, de paz, de gozo. Cuando volvemos al Padre genuinamente, con un corazón sincero, arrepentido. Con esto termino. Todos llegamos así al Padre. Lo único que quiero que sepas, que el Padre te va a recibir, te va a abrazar, te va a llenar de besos y te va a perdonar y te va a dar una nueva vida. Amén. Ahí está el Señor Jesús, listo para recibirte tal como eres, tal como estás. Y Él está dispuesto a perdonarte, a limpiarte, a cambiarte la vida para bien, a quitar esa culpa, a llenar ese vacío de tu alma. Si tú quieres, es un regalo. Él quiere librarte de vivir una vida lejos de Él y librarte de la condenación eterna de tu alma en el infierno. Dios, eso es lo que quiere hacer. Es un regalo. No tienes que pagar nada, ni hacerte socio de nada, ni fanático de nada. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Es voluntario. Y si tú quieres recibir ese regalo, ese abrazo del Padre, ese perdón, esa salvación de tu alma, allí donde estás, pídeselo al Señor. Si no sabes cómo hacerlo, yo te voy a guiar en una oración. Orar significa hablar con Dios. Y te voy a pedir que después de mí repitas estas palabras con fe, como si fueran tus propias palabras. No lo hagas por repetirlo, hazlo con fe. Ahí está el Señor Jesús que te está escuchando. Y si tú quieres hacer esta oración voluntariamente, allí donde estás, dile al Señor, después de mí, dile al Señor, en voz alta o despacito o con el pensamiento, como tú quieras, pero hazlo con fe. Dile, Señor Jesús, gracias por amarme tal como soy. Yo reconozco que he pecado contra ti. Que soy culpable. Que merezco la condenación. Pero ahora creo que el Señor Jesucristo pagó por mis pecados. Que Él murió en la cruz y derramó su sangre por mi culpa. Creo que Él resucitó de entre los muertos
Y te pido, Señor Jesucristo, que entres en mi corazón y perdones todo mi pecado, toda mi maldad, toda mi culpa, porque yo te acepto como mi Salvador. Te acepto como mi Salvador desde ahora y para siempre. Gracias porque lo hiciste por mí, Señor. Y gracias porque ahora estás en mi corazón. Y nunca te irás de allí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.